Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Eh, Hoy estaremos viendo conferencia de fase B. Esta conferencia, la número 15, titulada El rayo de la creación. Recordemos que estas conferencias de fase B pues son un poco más profundas. Es recomendable que la persona ya haya visto las conferencias de fase A. Sin embargo, bueno, igual son de libre acceso y pues si surge alguna inquietud o alguna pregunta a lo largo de la conferencia, pues pueden dejarla en los comentarios y en la medida que vamos avanzando en el tema, pues podemos irlas contestando de acuerdo a nuestras comprensiones. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp. Recordemos que este curso Conocimiento de sí mismo está constituido por 75 conferencias, las cuales dictamos las 50 conferencias de fase A los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Y los días viernes, como hoy, dictamos las conferencias de fase B, que son 25. También tenemos horario de prácticas los días domingo a las 7 de la noche hora de Venezuela. Esas prácticas están enfocadas a las conferencias de fase A que vemos esa semana. Y tenemos prácticas diurnas los días martes y jueves aproximadamente a las 10 de la mañana. Y ya esas prácticas de martes y jueves, esas prácticas matutinas, ya están enfocadas directamente a la muerte psicológica. Recordemos que la muerte psicológica es la base de todo este trabajo, es lo que nos va a generar esa materia prima que nos va a permitir desarrollar ese segundo factor, que es el factor del nacimiento, para el cual pues necesitamos haber liberado chispas en nuestro diario vivir, y de esa manera pues las prácticas entonces nos van motivando a que vayamos practicando no solo a la muerte a través de la meditación reflexiva, sino que en la medida que vamos trabajando la muerte reflexiva, pues vamos viendo muchos más detalles en lo que es la muerte en marcha, o sea, de instante en instante en nuestro diario vivir. Entonces le damos la bienvenida a los que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a los que se vayan uniendo a la conferencia a medida pues que vamos avanzando, y a los que vean la conferencia de manera diferida. Entonces vamos a ir iniciando este tema, el rayo de la creación. Aquí vamos a ver pues cómo está organizado todo en el universo. Llegamos a digamos, a percibir como que si fuésemos la única creación importante que existe en todo lo que vemos, y en realidad es porque nuestra percepción pues es muy finita. También que en la medida pues en que somos muy densos, pues no tenemos siquiera la capacidad de poder imaginar qué es lo que realmente somos y hacia dónde es realmente que vamos. Entonces esta conferencia pues nos permite ver por lo menos el enfoque a través de, eh, digamos que, de una percepción que nos da un punto de referencia a la conferencia, y de allí pues en la medida en que vayamos trabajando pues cada uno va a ir haciéndose consciente de exactamente pues para dónde es que vamos. Y pues también de dónde venimos, porque allí vamos a ver pues cómo toda esa organización obedece precisamente a un plan de los dioses, o ese Dios manifestado al que todos conocemos como que si fuese un viejito allá arriba, pues debemos llegar a comprender en algún momento de nuestro trabajo pues que en realidad ese Dios inmanifestado es un grupo de dioses que son los que sostienen la creación. Entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy.
Entonces el objetivo pues comprender cómo está organizada la creación y ver el mapa para volver al absoluto. O sea, llegar a comprender pues que así como en algún momento bajamos a la manifestación, o sea, nuestro propio ser interior, o sea, ese Dios interno, esa pequeña célula que está allí en nuestro corazón y que en algún momento pues bajó a la manifestación para adquirir una sabiduría, pues vamos a ver que así como tuvo que ir haciendo varios desdoblamientos hasta llegar acá a la tercera dimensión, pues ahora nos corresponde a nosotros hacer un trabajo de ir ascendiendo en cada una de las dimensiones de manera de llegar en algún momento pues a esa única ley que es la ley del amor y que es la que rige el absoluto, que es de donde manó nuestra chispa. Entonces no debemos confundir lo que es el rayo de la creación con lo que es el rayo de la manifestación, porque todas las chispas bajan también por un rayo de manifestación, que es lo que le da la vocación. También son 7 rayos, pero no debe confundirse, porque el orden del universo pues es de acuerdo a las dimensiones y definitivamente pues la ley del 7 organiza, pero los rayos de la manifestación son los que le dan la vocación a cada una de las chispas. O sea, si la chispa viene a buscar sabiduría respecto al amor, o sabiduría respecto a la medicina, o sabiduría respecto a las ciencias, o sea, a la botánica, a la física, a las matemáticas, eh, a la biología, creo que ya lo había mencionado, o si venimos a sacar sabiduría respecto pues a otros de los aspectos de los rayos. O sea, cada uno va a tener de acuerdo a ese rayo por el que emanó esa vocación por la que se va a inclinar respecto a adquirir la sabiduría de su ser. Entonces, esto cada uno pues lo va a ir vivenciando en la medida que hace el trabajo, incluso si uno quiere saber pues por qué rayo de manifestación eh, manó acá la existencia, pues y cuál es esa vocación, pues uno lo puede investigar a través del astral, o sea, pedirle a su ser que le muestre y hacer méritos pues para que nos muestren por cuál rayo de esos vinimos, de manera entonces de ir comprendiendo pues esa inclinación hacia la cual pues vamos a estar siempre dirigidos por nuestro ser, porque esa es la vocación del ser. Sin embargo, como les decía, en ese orden universal de cómo se organiza la creación, pues está un primer orden que se denomina el protocosmos. Entonces, allí en el protocosmos estamos viendo, de hecho, cómo hay acá pues varios protocosmos. El protocosmos es el absoluto, ese Dios inmanifestado, y que es pues desde donde emanan las chispas hacia el universo. Entonces, el protocosmos está conformado por los sagrados soles absolutos de cada uno de los universos. Entonces, no solamente existe este universo en el que nosotros estamos, sino que existen pues muchos más universos, y cada uno de esos universos tiene un sagrado sol absoluto, y allí en esos sagrados soles absolutos que cada uno obedece a, participa de este protocosmos, pues es allí se rige una sola ley, que es la ley del amor. Esos son los soles divinales que hay en cada uno de los universos, y desde donde emanan las chispas a la manifestación de cada uno de esos universos. Allí la nota musical que existe, o esa nota musical en la que vibran los seres que están allí en los sagrados soles absolutos, pues es una sola ley, que es la ley del amor. Allí únicamente se encuentran los dioses, o sea, esos dioses que crean en los universos, esos que crean los distintos órdenes que están por debajo de este orden del protocosmos.
Entonces recordemos que estos dioses crean a través del verbo y todo lo que existe en la creación pues viene y se sostiene por estos dioses que están allí en los sagrados soles absolutos. Entonces este es el primer orden. Pasamos entonces a un segundo orden, porque hacia acá, pues hacia este primer orden es hacia donde vamos, o sea, la idea es cuando se da la autorrealización, pues llegar a unirnos con ese ser divinal en nosotros que nos está esperando allá en el Sagrado Sol Absoluto y que lo más bajo que puede bajar para darnos sabiduría es en nuestra glándula pineal. Hasta allí es lo más bajo que el ser puede llegar para manifestarse a través de nuestra intuición cuando estamos haciendo alguna meditación trascendental. O sea, bien sea una meditación reflexiva, una meditación de koanes, allí pues puede manifestarse nuestro ser allí a través de la intuición y a través de nuestra glándula pineal. Posteriormente tenemos el segundo orden, que ya es el ayocosmos. El ayocosmos está conformado ya por un universo. O sea, cada universo constituye un ayocosmos. Allí estamos viendo que existen alrededor de 100.000 o 200.000 millones de galaxias. Entonces, ese segundo orden son esos ayocosmos. Allí vibra con la nota musical Si. Está regido por 3 leyes. Ya aquí empieza la mecanicidad, porque ya acá está el mundo logoico, el mundo del logos, de esos dioses que crean. Porque recordemos que cuando se está en el sagrado sol absoluto, o sea, cuando se está vibrando con una sola ley, pues allí el dios no tiene la capacidad de crear. Crea es cuando se desdobla y baja a este segundo orden que es al ayocosmos, y allí es donde puede crear a través del verbo. Entonces allí vemos pues cómo se desdobla la parte masculina en la parte femenina y a partir de allí se unen sexualmente y crean a través del verbo. Por eso se le denomina el mundo logoico. Allí se manifiestan solamente 3 leyes, la ley del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se vibra con la nota musical Si. O sea, ya acá en este mundo del ayocosmos, pues ya empieza a haber mecanicidad, porque ya cuando tenemos esas 3 leyes, pues ya es porque se está ante la mecanicidad. Entonces allí bajamos al tercer orden, que es el macrocosmos. Allí ya no es a nivel de estábamos en los universos, ahora estamos en los macrocosmos, donde ya es todas las galaxias. Cada una de esas galaxias tiene millones de sistemas solares y entre esos millones de galaxias incluso, pues está nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, y allí ya se rige únicamente por 6 leyes y se vibra con la nota musical La. Entonces allí empezamos a ver pues cómo ya no estamos a 3 leyes, ya hay un poco más de densidad, de pesadez, de limitaciones. A medida que vamos bajando también hay más condicionamientos. Entonces acá ya a nivel de los de la Vía Láctea, o sea, a nivel de los de las galaxias, ya se mueven lo que son los nirvanos. O sea, aquellas personas que se han desarrollado como hombres, esas personas que ya han desarrollado su alma, bien que hayan tomado aunque hayan tomado el nirvana, aunque hayan traicionado a su ser, pues ya al haberse desarrollado como hombres ya pueden desenvolverse por toda la galaxia. Entonces allí pues con millones de sistemas solares, cada uno
de esos millones de sistemas solares, cada uno tiene sus planetas. Entonces, por todo ese vasto de millones de sistemas solares, pues puede desenvolverse cada uno de esos nirvanos. Allí pues se encuentran todos esos planetas nirvanos por donde estos seres pues pueden desenvolverse. Allí vemos en nuestra Vía Láctea cómo está el Sol central Sirio, que es ese el Sol que se encuentra en todo el centro de la Vía Láctea. Allí ese es el Sol con el que nos conectamos cuando hacemos la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, donde nos conectamos con el Sol central de nuestro planeta, con el Sol central del microcosmos hombre, que es nuestro propio Sol interno, que es el átomo nous, que se encuentra en nuestro corazón, y nos conectamos con el Sol Sirio, que es ese Sol central de la galaxia. Entonces allí ya estamos vibrando con la nota musical La. Recordemos que así como cuando veíamos las conferencias de primera, segunda y tercera montaña, que íbamos hablando de cómo se va vibrando en notas musicales cada vez más sutiles, porque vamos es hacia arriba. Pues acá que vamos es bajando, se va yendo cada vez de manera más densa, porque cada vez se va bajando. Recordemos que estos desdoblamientos pues debe hacerlo cada uno de los seres que mandaron su chispa a la manifestación, porque de allá del sagrado sol absoluto que fue vomitada la chispa, pues debió ir haciendo cada uno de estos desdoblamientos hasta llegar a lo que es la tercera dimensión. Ahora pasamos al cuarto orden, que ya es el deuterocosmos. Ya allí hablamos es de sistemas solares. O sea, todos los sistemas solares que están en cada una de las galaxias. Cada uno de esos sistemas solares con sus planetas. Allí estamos bajo 12 leyes. Ya empieza a ser el condicionamiento pues más pesado. Ya acá vibramos con la nota musical Sol. Entonces ya allí pues empieza a haber cada vez más limitaciones. Y posteriormente viene este quinto orden, que es el orden del mesocosmos. Ya allí estamos hablando es de planetas. O sea, cada planeta corresponde a ese quinto orden, cada uno de esos millones de planetas que existen en el universo, porque recordemos que hay millones de galaxias y millones de sistemas solares en las galaxias, y pues eso hace que planetas hay millones de millones de millones de planetas. Y nosotros pensando que vamos a ver si hay existencia en alguno de los planetas que existen apenas en este sistema solar. Y en realidad pues hay seres tanto en cada uno de los planetas de este sistema solar como en cada uno de los planetas de los millones de sistemas solares que existen y de las millones de galaxias que existen. Entonces allí tenemos pues que ir como que ampliando un poquito nuestra visión de lo que tenemos como concepto, donde pensamos pues que nuestra ciencia en realidad pues es muy avanzada porque llegó apenas a la Luna, que es un planeta que pues sencillamente albergó sus 7 razas y llegó a involución. Y un planeta pues cuando ya alberga 7 razas pues ya pasa al proceso de involución como planeta y por eso se convierte en una luna. Sin embargo, pues nosotros pensamos que nuestros científicos son muy capacitados porque apenas llegaron a mandar un cohete a la luna. Entonces, tenemos que ir ampliando pues un poco esa visión que tenemos respecto a eso de, o sea, eso de pensar que nosotros somos como que muy importantes y somos lo único importante que existe en el universo. Y los únicos habitantes que de paso creemos que somos los únicos y somos muy inteligentes, cuando en realidad pues vamos a ir comprendiendo cómo no necesariamente es de esa manera.
Allí, como hablábamos, estábamos a 24 leyes. Acá pasamos ahora al sexto orden, que ya es el microcosmos. Entonces, este microcosmos ya es una persona. O sea, cada uno de los millones y millones y millones de habitantes que existen en todo el universo, cada uno representa un microcosmos. Por lo menos acá en este planeta en particular, pues somos más de 8.000 millones de microcosmos. Pero así como aquí en este planeta, pues hay 8.000 millones de microcosmos, en cada uno de los planetas, pues también existen. Acá ya estamos sometidos a 48 leyes. Recordemos pues que esto también guarda relación con nuestros cromosomas, que son también 48 cromosomas, aquellos que la ciencia, esa ciencia que conocemos, esa ciencia tradicional, que conoce de 46 cromosomas. Sin embargo, pues vamos a ver que hay dos cromosomas adicionales que la ciencia aún pues no ha detectado, que son dos cromosomas etéricos, que son los que guardan relación con esas 48 leyes a las que estamos sometidos en esta tercera dimensión. Acá entonces el microcosmos hombre vibra con las notas musical do, re, mi, porque nuestro cuerpo físico pues vibra con la nota musical do, el cuerpo vital con la nota musical re y el cuerpo astral lunar, que es ese principio de cuerpo astral, vibra con la nota musical mi. Entonces allí pues ya empezamos a ver pues cómo, o sea, cada vez se va volviendo más denso en esa medida en que van dándose esos desdoblamientos hasta que llegamos acá a la tercera dimensión. Y existe este sexto orden, perdón, estábamos hablando del sexto orden, que ya es eh, el cuerpo físico del ser humano, donde están esas 48 leyes y quien gobierna o quien, digamos, quien sostiene ese microcosmos hombres, pues es esa chispita interna en nosotros, esa partecita de Dios en nosotros, que es el átomo nous. Entonces allí vamos también observando pues cómo cada uno de estos órdenes pues está sostenido por los dioses que existen en cada uno de esos niveles. Porque recordemos pues que hay jerarquías en los dioses, en esas personas 100% conscientes, en todos esos seres autorrealizados, porque recordemos también que muchas de los dioses que se autorrealizan, pues muchas veces han hecho el trabajo de autorrealizarse en más de una oportunidad y eso hace pues que tengan mucho más sabiduría, puedan tener jerarquías mayores y capacidades de sostener creaciones a niveles más superiores de estos que estamos mencionando en esta conferencia. Entonces, pues de hecho, como íbamos mencionando, en cada uno de esos órdenes están esos soles que van sosteniendo cada uno de esos órdenes. Entonces acá nuestro cuerpo físico, pues nuestro microcosmos hombre, pues lo sostiene ese átomo nous, que es ese sol interno dentro de nosotros. En nuestro, bueno, de hecho iba a regresar porque había algo que se me pasó, pero sí me parece importante. Y es que a nivel del universo, que hablábamos o estaba mencionando hace un momento, de que en cada uno de esos órdenes pues hay esos seres que sostienen esos órdenes, o sea, cada uno de esos órdenes, pues a nivel de de este protocosmos que se rige por una sola ley, pues cada uno de de esas jerarquías mayores, pues son las que sostienen cada uno de esos soles divinales o de esos sagrados soles absolutos que vibran a nivel del protocosmos.
En este segundo orden, que es del el Ayocosmos, pues ya entonces hay un sol divinal, ese sagrado sol absoluto particular de cada uno de esos universos, es el que sostiene la creación de ese universo. Entonces, cuando pasamos ya al Ayocosmos, que ya es a nivel de las galaxias, pues ese sol sirio, que es el que está, es el sol central de esta galaxia en particular, pues es ese sol el que sostiene la creación de la galaxia, o sea, de esta Vía Láctea. Entonces ya cuando llegamos acá al Deuterocosmos, que ya es el cuarto orden, pues allí vemos también que hay un sol central de ese sistema solar, donde está el sol central de Ors, o sea, ese sol que nos alumbra todos los días, que sostiene esa creación de lo que es el sistema solar. Y de esa misma manera, pues hay en cada uno de los sistemas solares que existen en este universo. Bueno, y en cada uno de los universos. Cuando pasamos al quinto orden, que ya estamos entonces en el mesocosmos, ya es a nivel de cada planeta, o sea, cada uno de los millones de planetas que existen en el universo, donde allí pues cada planeta también tiene un sol interno que lo sostiene, pues allí está dentro de nuestro planeta el sol de Melquisedec, que por eso recordé que se me había pasado el mencionar cada uno de los soles que sostienen cada uno de estos órdenes, porque acá cuando hablaba de la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas que se hace de llevar la energía desde el sol de Melquisedec, que es ese sol central de nuestro planeta, esa energía se recoge en esa práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, se lleva esa energía hasta nuestro corazón, a nuestro sol interior, ese átomo nous, y de ahí se sube al sol central de la galaxia, que es el sol sirio, allí se purifica esa energía, baja nuevamente a nuestro sol interior, que es el átomo nous, y de allí esa energía ya limpia se envía al centro de la Tierra, nuevamente a ese sol de Melquisedec, de manera de generar una ayuda consciente a nuestro planeta. Bien, entonces por eso cuando llegamos acá al sexto orden, al microcosmos hombre, allí recordé pues que no estaba mencionando el aspecto de los soles, porque allí pues está también nuestro sol interior, ese que sostiene esta creación de este microcosmos hombre, y que cada uno de nosotros pues tiene ese ser interior o ese solecito interior que sostiene esta creación o este microcosmos hombre, y que está sometido pues a 48 leyes acá en la tercera dimensión. Ajá. De este sexto orden pasamos al séptimo orden, que ya acá hablamos ya de lo que es las infradimensiones. O sea, recordemos que cuando estábamos hablando del microcosmos hombre, estábamos hablando de la tercera dimensión, o sea, donde se encuentra nuestro cuerpo físico. Sin embargo, recordemos que internamente en nosotros, a través de esa puerta que se encuentra en nuestro bajo vientre, allí tenemos conexión con nuestras propias infradimensiones, donde allí también, o sea, esas infradimensiones dentro de nosotros son parte de este tritocosmos, o sea, de esas dimensiones inferiores. Y también están la parte del tritocosmos que ya no está dentro de nosotros, sino que está en las capas profundas del planeta Tierra, donde allí ya están los mundos infiernos, los mundos infiernos del planeta, y allí tanto en los mundos infiernos del planeta Tierra como en nuestras propias infradimensiones, pues allí se manejan estas leyes que vemos acá en cada una de las infradimensiones, que son 9 infradimensiones. Vemos que esa primera infradimensión, que es la infradimensión
o hall del infierno, esa infradimensión de la luna, está a 96 leyes. Está la de Marte, que es a 192 leyes. Allí vamos viendo cómo se van duplicando en la medida que se va bajando en cada una de esas infradimensiones hasta llegar a lo que es 24.576 leyes, que es el último círculo dantesco. Eso lo vamos a ver más ampliamente en la próxima conferencia. Sin embargo, es importante que lleguemos a comprender pues cómo nuestra personalidad y nuestros defectos psicológicos nos mantienen vibrando, ni siquiera en esta tercera dimensión donde habita nuestro cuerpo físico, sino que nos mantienen vibrando en cada una de estas infradimensiones, llevándonos a estar sometidos, como vemos acá, pues a una pesadez muchísimo más fuerte que la que se manifiesta en la tercera dimensión. Solo cuando hacemos el esfuerzo de mantenernos en el aquí, en el ahora, de no estarnos identificando con cada uno de las manifestaciones de nuestros defectos psicológicos, solamente en esos momentos, allí cuando estamos practicando la muerte psicológica, a eso que me quiere identificar, a eso que me molesta o a eso que me agrada, a esa persona que me gritó, a aquel que me dijo, a aquel eh, que trató de pasarme por encima, aquel que me habló de un negocio muy bueno y entonces eh, me identificó con ese negocio, o a esa persona que pasó y nos despertó la lujuria. Entonces, cada vez que sucede una de estas identificaciones, pues estamos vibrando en cada uno de estos círculos dantescos y que no nos permiten estar bajo el condicionamiento de 48 leyes, sino bajo el condicionamiento pues de las leyes de estos mundos infiernos. Entonces, acá vemos pues que en todo el tritocosmos está todo lo que es nuestro ego. Por eso la importancia de llegar a observar pues todo lo que es nuestro ego en cada una de sus manifestaciones. Cuando veamos la conferencia ya de las infradimensiones, que es la próxima semana, del viernes de la próxima semana, estaremos viendo pues entonces cómo poder llegar a comprender cómo cada uno de nuestros defectos psicológicos nos mantienen vibrando a esta pesadez de leyes. Entonces, llegar a comprender también que el trabajo que debemos hacer nos los muestra esta conferencia. O sea, acá vemos, por ejemplo, en el último círculo del infierno, allí se manifiestan todos nuestros defectos psicológicos procesados por traición, y en realidad pues todos nuestros defectos psicológicos son traidores, porque todos traicionan esa fuerza interior en nosotros, ese fuego interno dentro de nosotros, que es la fuerza del Cristo. Cada vez que alimentamos un defecto psicológico, estamos traicionando esa fuerza dentro de nosotros, y allí estamos vibrando a esta cantidad de leyes. Entonces, cuando estamos con un defecto de la lujuria, si esa lujuria es instintiva, o sea, esa persona que sencillamente ve a otro y se le activa el sexo, allí está vibrando pues en esa segunda infradimensión a 192 leyes. Pero cuando la persona ya empieza entonces a utilizar la mente, a justificar esos defectos psicológicos, a buscar ponerle malicia a ese instinto animal, donde ya entonces la persona ya quiere, para llegar a sentir algo más, entonces empieza a ponerle artilugios a la práctica infrasexual, donde ya no solamente busca fornicar, sino que ya está cayendo en acciones como el homosexualismo, como la masturbación, como la pornografía, como el adulterio. Entonces, en esos aspectos donde ya el intelecto está completamente al servicio del instinto animal, pues ya allí estamos vibrando en la séptima infradimensión del planeta, donde ya estamos sometidos pues a muchísimas más leyes. Entonces es llegar a observar pues cómo es todo ese trabajo que debemos empezar a hacer de regreso
porque en la medida en que vamos eliminando pues esos defectos psicológicos, por ejemplo, de la lujuria, pues vamos eliminando esos aspectos que nos tienen vibrando en esa segunda infradimensión y en esa séptima infradimensión, que es donde se maneja la violencia, pero ya la violencia no a nivel instintivo, sino ya con actuando nuestra mente. Y allí vamos entonces viendo ese trabajo que hay que empezar a hacer de eliminar cada uno de nuestros defectos psicológicos para ir haciendo ese camino de regreso. Ir eliminando esa vibración que tenemos tan pesada dentro de nosotros a raíz de manifestar a nuestros defectos e ir pues manteniéndonos o tratando de mantenernos en ese trabajo de autoobservación para mantenernos en esas 48 leyes y de allí empezar entonces cuando se llega a prender el fuego dentro de nosotros, que recordemos que es cuando ya nos empezamos a crear internamente, cuando ya tenemos esa capacidad de condensar energía en nuestra columna, ya allí pues entonces ya nos estamos manteniendo en esas 48 leyes y empezando a vibrar con menos leyes, porque empezamos a condensar, empezamos a crear los cuerpos y en la medida en que vamos creando los cuerpos, pues vamos ascendiendo en niveles de dimensiones. Sin embargo, llegar a comprender que esto es un trabajo activo, veíamos en la conferencia de fase A anterior, que nos hablaba de las criaturas mecánicas, mientras no lleguemos a comprender cómo nuestro ego tiene una programación completamente mecánica, porque hablábamos en la conferencia número 2, lo que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, y que venimos a la manifestación ya con un diseño electropsíquico, donde ya cada uno de esos encuentros que van a tener nuestros defectos psicológicos, ya eso está pautado. Y la ley de recurrencia pues nos dice que no solamente son encuentros pautados, sino que cada situación que se va a dar en nuestra existencia, toda esa película ya existe. Entonces, esa película es lo que hace que sea todo de manera mecánica. Entonces, mientras no trabajemos en eliminar esa mecanicidad, o sea, eso que nos hace responder de manera autómata, porque nuestros yoes ya nos traen, o sea, venimos con ese diseño electropsíquico en los cuales nuestros yoes ya vienen programados. Entonces, si alguien me grita, le voy a gritar de manera mecánica si no estoy en autoobservación. Si alguien me habla de que mira este negocio tan bueno y no sé qué, y sí, por allí, pues, o sea, nos muestran de repente que hay algo fuera de lo, digamos, de lo, o sea, que no se va a hacer de manera, que va a hacerse de manera fraudulenta, era la palabra que no me venía. Pero entonces la persona tiene ese yo ladrón por allí ya con ese encuentro pautado y actúa de manera mecánica así, no ve, o sea, no está en autoobservación y no ve que allí se quiere manifestar ese defecto psicológico, no lo elimina y no, ese negocio buenísimo, sí, yo misma soy, donde es que firmo, porque de esa manera actúan nuestros defectos psicológicos, están ya programados para participar en esa película. Mientras no eliminamos cada uno de esos actores, eso se va a suceder sí o sí porque eso ya está programado. Entonces, para que dejemos de vibrar en esas infradimensiones y para que salgamos de esa película, para que salgamos de esa programación mecánica, porque todo en el universo obedece a estas leyes y se da de manera mecánica. Entonces, si uno quiere salirse de esa mecanicidad, tiene que observar esa mecanicidad en uno, o sea, observar todas esas respuestas involuntarias a las que nos llevan cada uno de nuestros defectos psicológicos, que si me gritan grito, que si la chica ve a mi pareja me molesto, que si veo a mi pareja en condición sospechosa de una vez le quiero revisar el celular. Todas esas manifestaciones, que si llega siempre esa misma hora de las 3 de la tarde donde me provoca el dulcito, pues allí está esa programación mecánica.
donde siempre vamos a actuar de la misma manera porque eso ya está programado. Todo eso obedece a ese orden mecánico del universo. Y en ese orden mecánico estamos todos. O sea, solamente cuando la persona comprende que hay un trabajo que puede hacerse en revolución, o sea, manteniéndonos en autoobservación y viendo cada una de esas programaciones mecánicas para poder llegar a eliminar esos actores y poder romper esa mecanicidad, solo de esa manera pues podemos empezar ese camino de regreso que estamos viendo acá en esta lámina. O sea, empezar a dejar de vibrar en cada una de esas programaciones que tienen cada uno de nuestros egos, donde, como les decía, sí o sí se va a manifestar cada uno de esos defectos si no nos mantenemos en autoobservación. O sea, es solamente con los tres factores de la revolución de la conciencia, porque el trabajo solamente puede hacerse en revolución, o sea, solamente puede hacerse cuando estamos presentes en el aquí y en el ahora, eliminando, como les decía, cada una de esas programaciones. Entonces, llegar a comprender pues que este trabajo es un trabajo activo, no es algo que, y de hecho pues eso lo hemos mencionado en varias conferencias, no es que lleguemos no, porque yo veo todas las conferencias, ¿no? Ya las he visto una vez, dos veces, tres veces. Muchos de los que estamos acá en el conocimiento llegamos a ver el temario una, dos, tres, cuatro veces para llegar a comprender qué exactamente es el trabajo que hay que hacer, cómo exactamente se practica la muerte psicológica. Por eso cada vez, cada uno de los instructores, pues vamos haciendo más énfasis en las prácticas de muerte psicológica, de manera de que cada uno de los estudiantes podamos llegar a comprender cada vez de una mejor manera, de una manera más eficaz, cómo es que se practica la muerte psicológica, cómo podemos ir observando cada vez más detalles para ir eliminando esa programación mecánica que tenemos y poder iniciar ese camino de regreso. Porque no es solamente llegar a comprender cuál es el trabajo que hay que hacer, sino empezar a hacer ese trabajo. O sea, empezar a autoobservarnos, empezar a comprender cada uno de esos defectos psicológicos, cómo se mueven cada uno de esos detalles, cómo incluso cada vez que nos identificamos con agrados y desagrados, vamos a ver en esos espejos que representan cada una de las personas de nuestro exterior, cómo nos están mostrando ese yo que está dentro de nosotros, porque en ese agrado o desagrado que se presenta ante cualquier persona del exterior, allí se presenta ese agrado o ese desagrado porque es el yo el que se manifiesta. O sea, el yo hace eco con ese defecto de la persona que está frente a nosotros y nos está generando esa sensación de agrado o desagrado, o sea, esa emoción, y a partir de allí, pues podemos empezar a observar, o sea, qué es lo que me agrada o qué es lo que me desagrada. Y en ese agrado o en ese desagrado, ¿qué centro se mueve en mí? O sea, se mueve el centro sexual, quiero decir algo, me estoy sintiendo de alguna manera, hay algún tipo de sensación en mi cuerpo. Entonces, en la medida en que empezamos a autoobservarnos, observando cada uno de nuestros centros, cómo cada uno de esos defectos se posiciona en nuestra máquina y nos hace conducirnos tal cual una máquina, donde cada yo sencillamente se turnan. Mira, ya yo comí, ahora métete tú. No, ya yo comí, ahora métete tú. Porque el yo come y se sale. Incluso la persona se convence en que no, pero, o sea, yo tengo mal carácter, pero no, yo lo manejo, porque eso no es siempre. No, el yo ya comió y se salió para manifestarse al otro día a la misma hora y bajo las mismas circunstancias. Y no nos percatamos porque no estamos en autoobservación, que eso es buena parte de lo que nos muestra esa conferencia que vimos sobre la mecanicidad, donde es observar cada uno de de esas situaciones que se repiten de un día al mismo día, o sea, algo que hacemos normalmente varias veces en el día, o algo que hacemos un día y lo hacemos al otro día a la misma hora, que debemos ir observando en esos pequeños espacios de tiempo a través de la práctica de la retrospección, y después empezar a observar entonces cómo sucede incluso de una semana a otra, cómo sucede de un mes a otro, cómo
todas esas respuestas en nosotros son completamente mecánicas porque no hemos comprendido que todo eso obedece a una programación. Entonces, reiterarles pues que es un trabajo activo, o sea, no es solo ver las conferencias, es empezar a practicar la muerte psicológica, es empezar a autoobservarnos, a partir de allí es que comienza el trabajo, es empezar a, si no se tiene la pareja, pues empezar a hacer los méritos, empezar a trabajar esos defectos psicológicos de la lujuria para llegar a dar la nota, o sea, llegar a ese punto donde nos ganemos la pareja, donde nuestro ser interno nos muestre la pareja. Claro, también tenemos que hacer un trabajo y pedir también esa pareja, de manera que podamos tener la pareja para hacer entonces la práctica del suprasexo y de esa manera pues ir naciendo espiritualmente e ir condensando cada una de esas chispas liberadas y poder ir ascendiendo en cada una de estas dimensiones. La idea es, como vemos acá, o sea, estamos vibrando desde estas 24.576 leyes ahora mismo, por esos defectos traidores, que son todos nuestros defectos psicológicos. De allí para arriba, pues nuestros defectos de la mentira, nuestros defectos de, de, esto es de la violencia, pero ya no es como en el quinto círculo, este séptimo ya es la violencia a nivel de la mente, donde vemos esos yoes tiranos también en el siguiente tramo, a 3072 leyes, están esos yoes de la ira instintiva ya en el quinto círculo y así vamos, el círculo del desequilibrio, el que viene, en esos yoes avaros y esos yoes mendigos, donde estamos siempre plata, plata, plata. Allí nos mantienen vibrando en ese cuarto círculo dantesco y así iremos trabajando cada una de esas infradimensiones, en cada uno de esos defectos psicológicos que tenemos programados en esta existencia y de esa manera iremos trabajando hasta llegar a mantenernos en esas 48 leyes, o sea, en el aquí y en el ahora cada vez entramos más amplios porque uno puede, por ejemplo, ir trabajando en esos defectos psicológicos y va logrando un nivel de concentración y relajación, de mantenerse en el aquí y en el ahora por más lapsos más largos, donde uno puede en principio pues hacer una práctica donde se concentra durante 10-15 minutos, después empieza a hacer una práctica donde se concentra 20-30 minutos y así vamos progresivamente, donde entonces decimos, bueno, en este aspecto del día o en esta situación donde generalmente veo que me identifico, pues vamos a trabajar más justo en ese punto y allí empezamos entonces a ir adquiriendo esos lapsos de tiempo donde nos mantenemos conscientes y de esa manera pues vamos empezando a vibrar en esos niveles o dimensiones superiores y escalando en esa escalera maravillosa de los niveles del ser, que recordemos también que es importante observar cómo en ese, o sea, en el aquí, en el ahora, cuando nos mantenemos en el instante, es donde tenemos esa oportunidad de dar un pasito hacia arriba. Que ese pasito hacia arriba es digamos, una cantidad infinitesimal porque tenemos millones de defectos psicológicos. Bueno, pues entonces en ese espaciecito tratemos de ver la mayor cantidad de detalles. Porque entonces no es que tenga una rabia y diga, Madre Divina, elimíname este yo de la ira. No, o sea, esa ira puede haber movido, que lo hemos comentado en varias oportunidades, 100, 200 detalles. Si nos ponemos a observar la forma en que miré, las sensaciones que sentí, que pueden ser muchísimas y son muchísimas, y en la medida en que las detallemos lo más posible, eh, esas sensaciones, esos aspectos que ponemos en el cuerpo, en la cara, los ademanes que hacemos, cada una de esas sensaciones, esas emociones de agrado y de desagrado, cada uno de esos pensamientos, todo eso son detalles de un defecto psicológico que cuando nos mantenemos en el aquí, en el ahora, queriendo subir esa escalerita del ser, del nivel del ser,
pues hacemos el que no sea una cantidad infinitesimal, o sea, que no sea un defectico psicológico que encontremos, ¿no? Procuremos que sean por lo menos 20, 30 detallitos. Y así iremos afianzando ese sentido de la autoobservación y cada vez pues vamos a ir alcanzando pues niveles superiores de ser e iremos pues creando esos cuerpos que nos van a ir permitiendo vibrar a niveles de leyes donde se maneja menos densidad, donde estaremos vibrando en notas musicales más sutiles hasta llegar a eliminar pues todos nuestros defectos psicológicos en ese trabajo de la segunda montaña hasta llegar entonces al proceso de la autorrealización, ya cuando se elimine incluso la mecanicidad y podamos llegar a unirnos a nuestro ser que nos está esperando pues allí en ese sagrado sol absoluto. Por acá nos saludaba Angélica. Bueno, bienvenida Angélica. Bueno, agradeciéndoles a todos, este es el tema del día de hoy. Creo que me extendí un poquito. Sin embargo, pues si tienen algún tipo de pregunta, pues pueden dejarlo en los comentarios y vamos ampliando un poquito más el tema. Eh, Vamos a dejarlos con... eh, pensé que teníamos acá la lámina de la próxima conferencia, no había revisado. Pero bueno, acá vemos el regreso que lo estábamos mencionando ahorita, cómo vamos a ir creando esos cuerpos en la medida en que trabajamos con los 3 factores de la revolución de la conciencia en esa primera montaña, que es la montaña del nacimiento, esa montaña del génesis, donde estamos regenerando nuestro gen, allí a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, donde se toma entonces, se da esa decisión del camino y la persona pues que toma el camino directo, ya entonces no solamente se va a desenvolver a nivel de la galaxia, sino que ya empieza ese trabajo de la segunda montaña, ya tiene eh, cómo moverse a nivel de no solo de la galaxia, sino a nivel del universo. Ya un Cristo tiene la oportunidad de moverse a nivel del universo y pues ya cuando la persona llega a la autorrealización, pues sí, ya está vibrando a una sola ley porque en ese ascenso que se va haciendo, pues vamos ascendiendo en esos distintos órdenes hasta llegar pues a ese séptimo orden que es el sagrado sol absoluto. O sea, cuando ya hemos eliminado todo nuestro ego y nos unimos entonces a nuestro ser. Permítanme ver por acá. Pues sí, ya iba a buscar la próxima conferencia, pero sí, de hecho se los había mencionado y se me pasó. Estaríamos viendo los primeros círculos dantescos. Esa es la próxima conferencia que estaríamos dictando el día viernes de la próxima semana. Entonces ya tendríamos pendiente para esta semana es la práctica del domingo. Y bueno, invitándolos a las personas que quieran seguirnos en nuestra página de Facebook, que es curso conocimiento de sí mismo bzla.blp. Para las personas que quieran unirse a nuestro grupo de WhatsApp, en la descripción de esta conferencia pues está el link para unirse al grupo de WhatsApp, por donde pueden también incluso hacer preguntas por el interno si así lo desean. Y está la página de YouTube donde pueden suscribirse, que es la página de conocimiento de sí mismo Venezuela. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Pues como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Pues hasta la próxima. Gracias a todos por participar.